A ti te sale trabajo en Albarracín, ¿no? Te vas para allá y dices, pues me voy a alquilar este piso que me gusta, en el centro, bonito, tal y cual. Absolutamente imposible. No hay. No es que no haya, perdón. El problema es que resulta que todos son alquileres turísticos, están los precios por las nubes. Lógicamente es imposible conseguir uno ahí. Pero allí en Albarracín se han puesto ya a darle vueltas al coco para intentar resolver el problema. Nos lo cuenta Pablo. Antonio, vaya día nos ha hecho para venir a visitar Albarracín, oye, qué maravilla. Un día luminoso, con solico y además en uno de los enclaves más característicos de Albarracín. ¿Se puede pedir más? No se puede pedir más. Que nos enseñes el que vamos a mostrar hoy. La Casa de la Comunidad, las obras de rehabilitación de la Casa de la Comunidad y en concreto de su cubierta, con unas panorámicas impresionantes. Deseando estoy verlo. Vamos allá. Vemos aquí la hormigonera, sinónimo de obras. Están aquí trabajando. En plena faena, desde la mañanica pronto, arriba en la cubierta, levantando todo el tejado y reinstalando la nueva teja y los aislamientos. Cuéntame, a ver, ¿qué lo vais a hacer aquí? Bueno, lo que se va a hacer es, en la vieja Casa de la Comunidad se va a repartir la zona de museo del territorio y la parte alta van a ser viviendas para los trabajadores. ¿Pero yo me puedo comprar una? No. Son viviendas sociales para la gente que viene a trabajar al Albarracín. Necesitan viviendas no turísticas, sino viviendas para alojamientos temporales. Se activa el conjunto histórico de Albarracín. Los conjuntos históricos no pueden ser parques temáticos, tienen que ser lugares activos donde viva la gente. Aquí no hay gente, ¿no? Y aquí poca gente por el centro. Hay poca gente, porque la mayoría de la población vive abajo. Pero el Ayuntamiento de Albarracín ha querido poner este problema sobre la mesa y quieren activar el conjunto histórico de Albarracín con gente que venga a vivir, a trabajar y a vivir, de manera que la parte alta de esta casa van a ser viviendas para esos alquileres de gente trabajadora. ¿Cuántas viviendas habrá aproximadamente? Pues se habla de 7, 8 viviendas. Pues vamos a entrar, ¿no? A verlo. Vamos allá. Antonio, ¿pero cómo vas a poner a trabajar ya o qué? Pues no vendría mal que nos echaras una mano. De momento hay que subir por el andamio, que es el único acceso hasta la cubierta. Bueno, si tienes buenas vistas, lo haremos. Merece la pena y si no ya lo verás. Vamos pues. Julio, ¿qué está haciendo Jalil? Pues mira, ahora está poniendo un pegote de mortero para asentar la lomera de la teja. A ver, en esta casa que es rehabilitada, me sorprende que hay que empezar por el tejado, ¿no? Sí, pues esta casa es que hace 28 años se intervino en la cubierta, pero no llevaba ningún tipo de aislamiento térmico. De hecho, el aislamiento que había es esto, ¿no? Que es todo cemento, ¿no? Lo que tenemos. Sí. Se puso un mallazo, la capa de compresión de hormigón, pero aislamiento en esa época pues no lo usaban o lo que fuera y no se puso. Ahora tenemos que ponerlo para aislar la vivienda de abajo. ¿Qué es esto, no? Esta malla, que es una malla térmica, es como poliespan, ¿no? Es un poliespan de alta densidad, sí. A ver, ¿cómo se hace esto, Jalil? Vale, vamos a ver, pues te coges la paleta, te coges un poco así en el medio, ¿vale? Esto es cemento, ¿no? Es cemento, ¿vale? Y ahora cogemos una teja, ¿no? A ver si la coloco bien, Esta estaría bien, así más o menos. Pues ponemos el escantillón. La ponemos a la altura, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí. Pues ponemos el escantillón para que estén todas iguales más o menos a la misma línea y está, se pone. Venga, ya apretamos, a ver. ¿Con un martillito o con la mano y ya está? Sí, a ver si se va a romper, que eso tiene mucho valor. No, solamente con la mano y ya está. Oye, pues si no me sale trabajo en la tele, igual me vengo con vosotros aquí a ayudar. Vale, pues nada, cuando quieras. Solo cuando haga buen tiempo, que con el frío igual no me atrevo. Sí, por las mañanas aún hace un poco de frescote, pero bueno, a estas horas bien. Pues parece que la jornada laboral ya ha terminado para mí, tanto en la obra como con este reportaje. Juan Antonio, nos vamos, que vaya bien. Hasta luego.